El país amanece entre rutas despejadas y nuevas turbulencias. Se termina la huelga de los pilotos de la TAM y se complican los problemas para el exministro Diego Pardow. La campaña presidencial gira en torno a la invitación de Parisi a Kast y Jara para que vayan a su programa Bad Boys. El cobre alcanza cifras históricas y el dólar retrocede. Fuera de nuestras fronteras, dos líderes latinoamericanos cuestionados por sus manejos financieros. Cristina Fernández en Argentina embargada por orden judicial y Gustavo Petro en Colombia cuestionado por gastos de lujo que poco tienen que ver con su cargo. Así parte el día. Este es el Chot de hoy jueves 20 de noviembre del 2025. Bienvenidos a El Chot con Juan Manuel Astorga. Tras 7 días de paralización y con más de 170 vuelos cancelados y miles de pasajeros afectados, los pilotos de la TAM finalmente sellaron un acuerdo que puso fin a la huelga más relevante que haya enfrentado la aerolínea en casi 30 años. El conflicto venía marcado por un punto central. Los pilotos exigían recuperar las condiciones laborales y salariales que tenían antes de la pandemia, argumentando que la empresa sí había vuelto a niveles de operación y utilidades, pero ellos no. También pedían ajustes en la escala de pago por tramo y mejoras en beneficios internos. El nuevo contrato colectivo, que va a regir hasta el 2028, incluye mecanismos de revisión salarial, nuevas fórmulas de pago que corrigen distorsiones acumuladas y un plan de mejoras progresivas para el personal activo del sindicato de pilotos de la TAM. La Dirección del Trabajo y el Gobierno participaron como mediadores en la recta final cuando la huelga ya había provocado un impacto operativo significativo. Para la TAM, el acuerdo significa recuperar la normalidad en plena antesala de la temporada alta. Para los pilotos, en cambio, marca una victoria, pero parcial. Lograron compromisos concretos, pero advierten que van a vigilar de cerca su cumplimiento. La relación entre ambas partes entra en una etapa donde la confianza se va a medir vuelo a vuelo. Pese a un claro despliegue de última hora por parte de la presidencia y de varios ministros, la acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía Diego Pardow siguió su curso imparable. En una sesión especial de la Cámara de Diputados, el libelo se aprobó con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, lo que evidencia que el apoyo oficialista no fue suficiente para detenerlo. En La Moneda se desplegaron ministros como Álvaro Elizalde y Camila Vallejo, que intentaron convencer a indecisos y cambiar el panorama. Sin embargo, la operación fracasó y la oposición logró imponer su agenda. El escenario cambia rumbo al martes 25 de noviembre, cuando el Senado actúa como jurado. Ese día se va a realizar la sesión final entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, donde se va a escuchar al secretario general y luego los miembros de la comisión que emitieron el informe. Bueno, es aquí donde está el riesgo. Si se aprueba, Pardow quedará formalmente destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. Esto lo perjudicaría porque actualmente es académico de una universidad del Estado, la Universidad de Chile. La derrota parlamentaria marca un golpe político para el gobierno, que no logró contener la ofensiva opositora. El libelo avanzó con votos desde el mismo bloque oficialista y deja en claro que la institucionalidad enfrenta un viejo dilema. ¿Puede el Ejecutivo salvar a sus ministros cuando el Congreso decide empujar su propio rumbo? Bueno, pareciera que el oficialismo está abandonando al gobierno y la señal más evidente fue precisamente lo que vimos cuando parlamentarios de gobierno se abstuvieron en esta acusación constitucional contra Pardow, lo que en la práctica se interpretó como apoyarla. Ese episodio dejó claro que la coalición ya no está dispuesta a asumir costos por el Ejecutivo, especialmente en plena campaña presidencial. Tras el duro resultado de la primera vuelta, varias voces del socialismo democrático responsabilizaron directamente al presidente por el mal desempeño de Yanet Jara. Dicen que la presencia constante del mandatario, hablando en discursos, mencionarlo sin nombrar a José Antonio Kast, lejos de reforzar a la candidata, terminó espantando a votantes moderados que buscaban distancia del gobierno. Esa crítica se instaló con fuerza en el oficialismo y abrió la puerta a nuevos cuestionamientos internos. El Partido Comunista tampoco quedó al margen. Desde distintos sectores del bloque surgieron reproches por gestos y declaraciones que habrían complicado la amplitud que Jara necesitaba en momentos clave. Con ese ambiente, la candidata decidió marcar distancia de La Moneda y ordenar su campaña con un estilo propio, intentando no cargar con el desgaste del gobierno. Ahora el panorama es muy complejo. El oficialismo llega al balotaje dividido, con tensiones abiertas y sin un liderazgo claro que coordine la estrategia. La pregunta ahora es si podrán recomponerse a tiempo para disputar una elección que tienen muy cuesta arriba.
Y mientras tanto, José Antonio Kast dejó abierta la duda sobre su asistencia al programa de streaming Bad Boys de Franco Parisi. Cuando le preguntaron, dijo que tomó el guante que lanzó Parisi de salir a la calle, no a los matinales como Jara, dijo. La posibilidad de que Kast acepte ir al programa de Parisi generó tensión en su propio bloque. Algunos dirigentes de la derecha ven la invitación como un riesgo. Asistir podría darle más protagonismo a Parisi, que obtuvo la tercera mayoría y hoy puede influir mucho en el balotaje. Temen que aceptar ese espacio termine debilitando la imagen de Kast frente a los votantes tradicionales de Chile Vamos y del Partido Republicano. Aunque el comando de Kast quiere mostrarse abierto a distintos votantes, la invitación de Parisi lo deja en un dilema. Si va al programa, podría acercarse al electorado de Parisi, pero arriesgarse a encontrarse con alguna sorpresa. Si no va, evitaría darle más protagonismo a Parisi como árbitro del balotaje, pero no conseguir esos votos. Por ahora, Kast prefiere no confirmar y reforzar su mensaje de campaña en terreno, insistiendo en que salió a la calle, no a los matinales. Con esa línea, busca consolidar a su base y entrar a la segunda vuelta con el foco puesto en la movilización, mientras que el voto de Parisi aparece como uno de los factores que puede definir esta elección. Bueno, mientras Kast mantiene en suspenso su decisión, Janet Jara confirmó que está disponible para ir al programa Bad Boys. La candidata dijo que tiene disposición a participar y que va a revisar su agenda, una señal clara de que su comando no quiere ceder ese espacio a su rival, especialmente considerando el peso que tuvo Bad Boys en la elección del 2021, cuando Kast fue el único candidato que fue al programa de Parisi y luego recibió el respaldo del Partido de la Gente a través de una consulta digital. Recordemos que en 2021 Boric decidió no ir al programa de Parisi porque el candidato mantenía una millonaria deuda de pensión alimenticia. Ese antecedente es parte del dilema que enfrenta Jara. Asistir puede ampliar su llegada al electorado de Parisi, pero también implica entrar a un espacio donde el dueño de casa fija el tono, controla el ritmo y marca la conversación. Su equipo sabe que el Partido de la Gente no entrega apoyos gratuitos y que Parisi mantiene una base crítica al gobierno y a la izquierda. Aún así, Jara considera que no puede dar por perdido ese segmento y que un gesto de apertura podría ayudarla a reducir la brecha con Kast. La advertencia pública de la exministra Carolina Toá reflejó ese riesgo. Ayer dijo que Parisi va a hacer bailar a todos a su ritmo, apostando a que Jara debe calcular cuidadosamente este movimiento. El programa no es un debate tradicional, exige manejo en vivo, respuestas rápidas, capacidad para enfrentar preguntas incómodas en un ambiente menos institucional que un debate. El comando de Jara analiza cada detalle. Saben que el electorado de Parisi es volátil, desconfiado, pero determinante. También saben que si Kast acepta antes que ella, podría repetir la dinámica del 2021. Por eso, la opción de asistir sigue abierta, pero como una jugada que debe ejecutarse con precisión quirúrgica. Bueno, en la antesala de esta segunda vuelta, Janet Jara aceleró su despliegue político y sumó apoyos para darle más volumen a su campaña. Carlos Ominami, exministro y padrastro de Marco Enrique Ominami, se incorporó como asesor, mientras que el diputado Gonzalo Vinter quedó a cargo del equipo de voluntarios con el objetivo de ordenar el despliegue territorial y la presencia en redes. En paralelo, el comando de Jara incorporó en su programa algunas ideas que antes formaban parte de las propuestas de Evelyn Matei y de Franco Parisi, buscando ampliar su llegada hacia sectores moderados. En la otra vereda, José Antonio Kast recibió claros gestos desde Demócratas, partido que descartó apoyar a Jara y se abrió a un acercamiento con el republicano. A eso se sumó el respaldo explícito de Carlos Maldonado, ex ministro, en algún momento ex precandidato presidencial, quien anunció públicamente que va a votar por Kast en segunda vuelta. La señal refuerza la idea de que el candidato empieza a sumar apoyos en el centro político. El escenario que se arma es bien claro. Jara intenta ganar amplitud y moderación y Kast consolida respaldos que buscan orden y cambio. La clave va a estar en quién logre convertir esos refuerzos en votos reales. Tras la muerte de 5 turistas en el circuito O del Parque Nacional Torres del Paine, una de las primeras reacciones es el fuerte reproche por la ausencia de guardaparques en sectores críticos. Testimonios de trabajadores del parque aseguran que debido a un cambio de turno y a permisos por las elecciones para ir a votar, en el momento de la emergencia varios pasos exigentes del sendero no tenían personal de la CONAF que evaluara las condiciones o detuviera el avance. Esto dejó rutas clave sin supervisión frente a vientos de hasta 190 km/h, nieve y bajísima visibilidad.
Mientras los equipos de rescate terminaban ayer de evacuar los cuerpos, un grupo de excursionistas que quedó atrapado entre los sectores de Los Perros y Dixon denunció que no hubo apoyo suficiente, que caminaron más de 20 kilómetros con frío, sin comida ni radio, y que la falta de personal agravó la situación. Las condiciones extremas y el contraste entre la alta visibilidad del destino turístico y la aparente ausencia de control institucional han generado mucha inquietud. Las autoridades prometen investigación, pero la tragedia ya planteó una pregunta difícil. ¿Qué tan preparado está realmente el parque para afrontar emergencias en sus tramos más aislados? El precio del cobre, proyectado para el 2025, alcanzaría un promedio histórico de $4.45 por libra. Esto lo contó ayer la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Para 2026, la estimación sube incluso a $4.55 la libra, lo que sugiere que Chile podría vivir su mejor año exportando el metal rojo en su historia reciente. Esta alza responde a un déficit global estimado de 165.000 toneladas de cobre, justo en un momento en que la oferta mundial se ajusta mientras la demanda sigue aumentando. En paralelo, ayer el dólar cedió más de 3 pesos al cierre de la jornada, mientras los mercados locales siguen de cerca datos económicos de Estados Unidos y los resultados de la empresa Nvidia. Además, el mercado está atento al avance de las elecciones presidenciales, la publicación de datos económicos oficiales de Estados Unidos y las expectativas de recortes de tasa por parte de la Reserva Federal, que hoy están en 50 y 50%. El escenario es doble. Por un lado, un cobre fuerte impulsa la entrada de divisas y mejora las cuentas externas. Por otro, un dólar más débil alivia presión cambiaria. Para el país, esa combinación puede traducirse en un margen de maniobra fiscal y mayor competitividad. Claro que también los analistas advierten que la volatilidad sigue activa y que tanto el metal rojo como la divisa van a depender del ritmo global. Internacional. En la crónica del mundo, en Argentina, la justicia ordenó el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de un caso que se conoce como Vialidad. Es uno de los casos de corrupción más emblemáticos de ese país. Es una investigación que dice que cuando gobernaban Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el Estado entregó una gran cantidad de obras en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia. Según el caso, muchas de esas obras públicas se adjudicaron con precios mucho más altos de lo normal, tuvieron atrasos importantes o derechamente nunca se terminaron. Aunque Cristina fue absuelta en el plano penal por falta de pruebas directas, la justicia mantuvo abierta la causa civil para recuperar recursos considerados mal administrados. Por eso ahora se ordena incautar propiedades, vehículos y activos financieros por un monto cercano a los $2 millones. El fallo busca resarcir al Estado por el presunto perjuicio económico y vuelve a poner a la expresidenta en el centro de la discusión política argentina. Mientras tanto, un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia prendió una polémica al detallar una serie de gastos del presidente Gustavo Petro que incluyen compras en tiendas de lujo, Gucci por ejemplo, Prada, además de un pago registrado en un burdel, digámoslo así, en Portugal. El reporte reúne movimientos bancarios entre el 2023 y 2025, todos realizados desde cuentas que el propio presidente autorizó a transparentar en medio de investigaciones sobre eventuales vínculos con el narcotráfico. Si bien el informe no acusa delitos, sí abre dudas sobre el estilo de vida del presidente y la coherencia entre su discurso político y sus gastos personales. La revelación generó ruido inmediato en Colombia y obligó al gobierno a preparar una respuesta para aclarar el alcance de estos gastos. También en la crónica del mundo hay un equipo internacional de 43 expertos que advirtió que los alimentos ultraprocesados representan un problema grave de salud pública comparable al tabaquismo. Esto según un análisis publicado en la revista The Lancet. Estos productos industrializados, altos en azúcares, grasas, poco saludables y aditivos, se relacionan con mayores riesgos de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura. La investigación subraya que la responsabilidad no es únicamente individual. Hay que regularlo como se hizo con el tabaco, fue lo que dijo uno de los autores del estudio. Los expertos instan a los gobiernos a implementar regulaciones urgentes, etiquetado frontal claro, impuestos a productos nocivos, restricción de publicidad dirigida a menores y control de venta en colegios. Según los investigadores, cambiar patrones alimentarios demanda intervención desde el entorno, no solo en la educación individual.
Y en los deportes, La Roja tuvo un año para el olvido, lo sabemos, quedó eliminada del próximo Mundial, acumuló derrotas dolorosas, se mantuvo en los últimos lugares de la clasificación sudamericana, pero aún así, la selección chilena logró escalar 3 puestos en la nueva actualización del ranking FIFA. Pasó del lugar 56 al 53, un avance que no refleja su rendimiento real, sino el efecto estadístico de las 2 victorias aisladas obtenidas ante Rusia y Perú y los tropiezos de otras selecciones. El salto genera sorpresa entre hinchas y analistas porque el equipo sigue mostrando un juego débil, falta de recambio y nula capacidad ofensiva. El ranking esta vez entrega una buena noticia, pero no resuelve el desafío de fondo, reconstruir una selección que hoy está lejos de competir al nivel que exige Sudamérica. Un día como hoy, 20 de noviembre de 1820, 3.700 kilómetros al oeste de la costa de Antofagasta, en ese momento Reino del Perú, un cachalote de 80 toneladas atacaba el barco Essex y lo hundía. Cuando 3 meses más tarde recogen a los 8 sobrevivientes en 2 botes, habían comido a 7 compañeros para sobrevivir. El escritor Herman Melville se inspiró en ese hecho para inscribir en 1851 su novela insignia, Moby Dick. Un día como hoy, en 1945, comenzaron los juicios de Nuremberg en contra de los líderes nazis. Y un día como hoy, en 1975, moría el general Francisco Franco, que encabezó la rebelión armada contra la Segunda República Española en 1936, estableciendo la dictadura y gobernando al Estado español desde 1939. Un día como hoy, 20 de noviembre, en 1999, en la ciudad chilena de Concepción, se reportaba la desaparición del estudiante Jorge Matute Jones después de un confuso incidente en la discoteca La Cucaracha. Sus restos serían encontrados el 12 de febrero del 2004 a orillas del río Biobío y su crimen se convertiría en uno de los más impactantes de nuestra historia. Un día como hoy, en 1985, la empresa Microsoft Windows lanzó el Windows 1.0, su primer sistema operativo gráfico para usuarios comunes. Fue lento, era feo, se colgaba, pero bueno, abrió el camino para todo lo que hoy hacemos frente a una pantalla, desde trabajar y estudiar hasta ponerle like a cosas que a veces preferimos no haber visto. Un día como hoy, en 1995, la BBC emitía en Reino Unido una polémica entrevista de la princesa Diana de Gales, la cual terminaría por convertirse en uno de los mayores escándalos de la monarquía británica. Bueno, estemos atentos a este 20 de noviembre con algunas cosas. La respuesta de los candidatos, por ejemplo, a la invitación de Franco Parisi a participar de su programa Bad Boys. Hoy, el Ministerio de Transportes da a conocer una iniciativa, la Marcha Blanca de Fiscalización de los Scooters Eléctricos, con un dispositivo nuevo, se llama el SC25. Es una herramienta desarrollada por INACAP que va a permitir verificar si los scooters han sido adulterados para superar el límite legal de 25 km por hora. Ojo con eso, el sistema replica experiencias internacionales y busca ordenar un medio de transporte cada vez más usado en las ciudades. Y hoy, los golfistas chilenos Felipe Aguilar y Gabriel Morgan encabezan el comienzo oficial de la edición número 65 del Abierto del Club de Golf Los Leones, que va a contar con más de 150 jugadores de Latinoamérica. Estas han sido las noticias en este día jueves 20 de noviembre del 2025. Es el Chot, la necesaria dosis diaria de actualidad. El Chot con Juan Manuel Astorga.